Semana reitero mis disculpas, ya habrán notado que no tengo garganta, así es que esto se complementa porque este no tiene pierna y yo no tengo garganta, así es que usamos un poco de los dos, él me ayuda en este estudio y así todos crecemos en el estudio bíblico. Con su silencio sabemos que podemos arrancar nuestro estudio de hoy. Para ello es importante dejar muy en claro como una especie de fundación en este estudio. No todo el sufrimiento o la adversidad que nos embiste viene como consecuencia del pecado. Y cuando llamo adversidad o sufrimiento, me refiero, entre otros, problemas económicos, problemas en la familia o el triste diagnóstico de un médico. Eso es angustioso, eso es una adversidad. No todo viene como consecuencia de pecados. Y es importante aclarar también de que es cierto, bastantes veces nosotros sufrimos y tenemos cosas que las sentimos como un peso en nosotros, pero no todas esas cosas significa que son consecuencias. Muchas veces Dios ocupa ese dolor, ese sufrimiento para producir algo en nosotros, para enseñarnos algo. El ejemplo más cercano quizás es el de Job. Él fue uno de los hombres más fieles, uno de los siervos más fieles del Antiguo Testamento y quizás de la Biblia, y también fue uno de los hombres que más sufrió. Y todo porque Dios quería enseñarle a él y a la gente que leemos el libro de Job, nos quería enseñar algo. Entonces Dios tiene un propósito tras el sufrimiento, y el sufrimiento puede ser una prueba. Con esto queda claro, lo que estamos sufriendo hoy por hoy o es consecuencia de sus pecados y los míos, o es una prueba que Dios ha permitido que nos embista con un propósito específico. Independientemente de cuál de los dos sea, deberíamos establecer como un principio filosófico de vida, que cuando algo va mal en nuestras vidas, lo menos que podemos hacer es un autoexamen. Un autoexamen en donde respondemos esta pregunta: ¿será que hay algo que estoy haciendo mal en mi vida? Y si resulta que su respuesta es sí, hay cosas que estoy haciendo mal. Y mire que no dije hay que preguntarle a otros, es un autoexamen. Entonces es mejor cambiar antes que nos obliguen a cambiar. Y lo que vamos a estudiar ahora es algo muy diferente a lo que hemos venido estudiando. Hay que hacer aquí una línea, y en realidad David había estado sufriendo sin merecerlo. Todo lo que él había estado pasando eran pruebas que Dios le había puesto para hacer de él un mejor hombre. Pero ahora pasamos a la línea donde él está pagando las consecuencias de lo que él había hecho. Él ahora empieza a adorar reconociendo lo que él había hecho. En nuestro español esto es: le pasaron las facturas a David. Y si lo aplicamos a nuestro diario vivir, bueno, algunos de nosotros la verdad es que hay facturas que aún no las hemos pagado. Pero en fin, yo con esto no estoy diciendo que es pecado suyo o que es pecado mío. Ya establecí como principio que quizás es prueba, pero independientemente de ello, quizás, y solo quizás, lo que algunos de ustedes están hoy por hoy sufriendo es consecuencia de su pecado. Y dejemos en paz a David, buscando su culpa, aunque ya la vamos a estudiar como contexto histórico. Más bien, el alivio de esto es de preguntarle a David cómo él resolvió su angustia, porque estaba sufriendo, y cómo es que Dios propinó el alivio a su alma. Y eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuando las cosas van mal. Salmos capítulo 38, capítulo 1. Cuando las cosas van mal, libro de los Salmos, capítulo 38, verso 1. Y por favor, cuando lo encuentren, les ruego se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 38, libro de los Salmos. Vamos al verso 1. ¿Todos listos?
Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí han descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, y a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de mi conmoción de mi corazón. Por favor, noten una vez más el verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Luego dice el 6, estoy encorvado, tan humillado, ando enlutado todo el día. Señor, te rogamos tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. La congregación no necesita escuchar ni a mi hijo ni a mí, porque si escuchan nada más nuestros pensamientos, ellos habrán perdido su tiempo en venir. Si tú obras un milagro en tu misericordia y decides usarnos, ellos y nosotros seremos edificados por tu palabra. Y sabemos que no merecemos tan grande don, pero sí tenemos sed de escucharte, de estudiar tu opinión y de esforzarnos para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Por favor, ministranos y lleva edificación a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. La mayoría de los historiadores propone que en este momento lo que estaba sucediendo en la vida de David era cuando sus hijos se levantaron contra él. Cuando digo que se levantaron contra él, es que empezaron a planear quitarle el trono. Y es que mire, en la familia de David, desde los hermanos de David hasta los hijos, la mayoría eran guerreros y militares. La mayoría sabían pelear y la mayoría se creían que eran más fuertes que los otros. Y es que en realidad lo eran. Pero no solo eso, en ese momento el reino de Israel estaba experimentando uno de los mayores auges. Ese fue quizás el inicio hasta llegar a Salomón. Entonces el reino en realidad era una joya. Tenía mucho oro, tenía un gran poder militar y ahora el rey que lo dirigía estaba viejo y aparentemente también estaba débil. Algunos de los hijos deciden levantarse contra él y empiezan a planear derrotarlo. Y muchos pueden pensar, bueno, esta vez tampoco se lo merece David. Pero hay que recordar de dónde viene la raíz de esto. Hay que recordar que David no solo orquestó matar a uno de los mejores militares y amigos que él tenía, también él cometió adulterio con la esposa de ese militar. Y ahora él iba a empezar a pagar las consecuencias, porque él no solo fue un mal esposo y un mal padre, sino él tenía este pecado que lo venía arrastrando, porque cuando él cometió ese adulterio, también tuvo un hijo de ese adulterio, y los otros hermanos odiaban a este hijo, y los hermanos empezaron a tener ese rencor contra él y contra la familia. Ahora, quizás David sí se lo tenía merecido, y iba a empezar a pagar lo que él había hecho. Siempre es difícil, dijo alguien, sobrellevar las relaciones entre hermanos, pero sobrellevar las relaciones entre estos hermanastros era insufrible. Esto no solo en honor a la disfunción familiar, en honor a lo pésimo que fue el rol de David como papá y como esposo. Dicho de otra forma, fue el peor ejemplo de un hombre para su familia, y cierto que fue el mejor de todos los reyes. Pero ¿de qué le sirve a un hombre ser un buen profesional, un buen obrero, un buen maestro,
cuando su vida familiar es un desastre. Y eso era lo que estaba sufriendo David. Su problema no es que ahora era un anciano. Él aún en su vejez seguía siendo un general 5 estrellas. El problema es que su alma estaba enferma, que sus pecados habían llegado. Dijo alguien que el pecado siempre nos alcanza. Y ahora las consecuencias habían alcanzado a David. En medio de todo ese sufrimiento es que él escribe este salmo. Y por favor, trate de ocupar por unos minutos el calzado de este hombre. 60 o 65 años, sintiéndose totalmente miserable. Ya no preguntemos más sus pecados, porque ya se los resumimos. Más bien, preguntemos cómo encontró alivio. Y esto haciendo una especie de comparación a nuestras vidas. Si usted es honesto consigo mismo, espero que ya se haya autoexaminado. Y si concluyó que lo que está sufriendo es consecuencia de su pecado, pues ya dejemos en paz eso. Más bien preguntemos, ¿qué puedo hacer para encontrar alivio? Y en este salmo encontramos la respuesta. Miren por favor, capítulo 38 siempre, pero ahora vayan al versículo 13. 38, 13. ¿Están listos? Adelante. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Repítanlo todos en voz alta, por favor. La tendencia de todos los seres humanos, o al menos los que son como yo, que son la gran mayoría, cada vez que las cosas van mal, es buscar un culpable. Si el negocio se vino abajo, es tu culpa. No hiciste lo que te competía, tomaste una pésima decisión. Si el matrimonio va mal, es culpa de la señora. Mire, yo me fijé en esta otra porque esta nunca me hizo caso. Y yo soy la víctima. En mi necesidad física, llegaba en la noche y ella ya estaba dormida. Así es que y yo soy el que está sufriendo. O al revés, es la señora quien dice que el matrimonio se ha venido abajo porque él es un déspota, porque él ha tenido aventuras. Si se trata de la iglesia, igual, son los líderes, los pastores. Siempre la cobarde actitud de culpar a segundas y terceras personas. Sin embargo, la lección que David nos va a dar ahora es totalmente diferente. La lección que David nos va a dar ahora es como él no culpó a nadie. Y mírenlo así. Todos sabemos que cuando vamos por la calle tenemos que mirar hacia adelante, cuando vamos caminando hacia cualquier lugar. Pero muchas veces nosotros volteamos a ver a los lados o vamos viendo para abajo. ¿Qué sucede si en uno de esos momentos, cuando vamos caminando por la calle, nos golpeamos? Lo que muchos de nosotros hacemos es voltear a ver para arriba y preguntar, Dios, ¿por qué me golpeé? Y lo que en realidad pasó es que nosotros íbamos mirando para abajo, o íbamos mirando a la derecha y a la izquierda, cuando sabíamos que debíamos de ir mirando para el frente. Entonces ahora David, cuando se golpea, decide ver para abajo. Y vamos a estudiar cómo él miró para abajo, guardó silencio y especialmente frente a esas personas que estaban vigilándolo atentamente, cómo actuaba en medio de su sufrimiento. Y decime de dónde has concluido de que guardó silencio. En el verso 13 dice, léanlo por favor. Y soy como mudo que no abre la boca. Y luego en el 14 todavía lo expresa de una mejor manera. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Hasta ahora entiendo, bueno, lo he escuchado tantas veces, pero nunca lo analicé. Yo sé que ustedes lo han escuchado conmigo en esas películas detectivescas. Cada vez que un policía captura a un sospechoso, ¿qué es lo primero que dice? Por supuesto en las en las películas de Norteamérica. ¿Qué es lo primero que el policía le dice? Todos lo saben. Usted tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que se diga será usado en su contra. ¿Y qué es lo segundo que le dicen? Usted tiene derecho a un abogado. Estuve buscando
relacionado con esto. Y yo ahora concluyo que el que escribió la quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, si no era pastor, alguien le predicó sobre este verso o sobre este salmo. Le explico. La quinta enmienda dice que un sospechoso tiene el derecho constitucional de cerrar la boca. Porque cuando le capturan o cuando le acusan, la angustia le sobreviene, se pone nervioso, de pronto sus ánimos decaen, no conoce la ley, no es dueño de sí mismo y empieza a decir tantas tonterías o barbaries que lo autoincriminan, aun si es inocente. Entonces, en honor a ello, pues esa ley dice, usted tiene el derecho de cerrar la boca. Usted tiene el derecho de no decir absolutamente nada, sino simple y sencillamente tiene el segundo derecho de buscar a un abogado. No estudiamos esto con Carlos y a propósito no quise decirle esta parte sino hasta que estuviera enfrente de ustedes, porque quería compartir mi testimonio como pastor y como papá, porque estoy seguro que la posición de pastor le hará sufrir muchas veces lo que ahora voy a explicarles, pero estoy seguro que el consejo le va a servir a él y a usted porque me sirvió a mí. Ser pastor es como estar en una vitrina en donde lamentablemente cometemos errores y no salimos siempre bien librados. Lo que es peor es que a veces se nos agrede siendo inocentes. No estoy diciendo que lo he sido, solo estoy diciendo que lo que es peor es que a veces se nos agrede siendo inocentes. Y por supuesto que la naturaleza humana hace que nuestra sangre hierva y querer ir a quienes nos agreden y decirles las 3 groserías que se merecen. Y decirle, mire, si usted está hablando esto de mí, ¿por qué no tiene las agallas y me lo dice en mi cara? Y entonces le voy a responder tal cual su necedad lo merece. Agréguele mal a nuestra desgracia de predicadores. Nuestro trabajo es abrir la boca. Entonces creemos en nuestra tontería que somos buenos haciendo eso. Me dijo ese anciano pastor a quien recuerdo con mucho cariño, y por favor, Carlos, recuerda esto el resto de tus días como siervo y todos nosotros. El día que usted se defienda a sí mismo, ese mismo día Dios deja de defenderlo. ¿Lo entendieron? El día que usted se defienda a sí mismo, ese mismo día Dios ya no va a defenderlo. ¿Por qué? Porque usted en su necedad y la mía le decimos a Dios, yo no lo quiero a usted como mi abogado, yo me basto a mí mismo para defenderme. Y qué necedad es abrir nuestra boca cuando tenemos al más grande de todos los abogados para que defienda nuestra causa. Así es que no lo olviden. David nos da el ejemplo. Quizá David y su vida fue el ejemplo para que se escribiera la quinta enmienda a la Constitución de ese país. Y lo curioso es que dice, tiene derecho a quedar callado y a un abogado. Entonces la enmienda en realidad tiene lo que vamos a estudiar hoy. Tenemos derecho a estar callados y también tenemos derecho a un abogado. Y el abogado, qué mejor que sea Dios. Y ahí está también en la Biblia. Vayan hasta 1 de Juan, porque es el versículo que vamos a memorizar, a quien yo he dado por llamarle el Código 119. 1 de Juan está en el Nuevo Testamento, es casi uno de los últimos libros. ¿Y por qué le llamo Código 119? Porque se trata de pedir auxilio, estamos sufriendo.
un SOS, hay que marcar el 119. Es la primera, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? En voz alta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos... Pare ahí. Note el contraste. Confesar nuestros pecados delante del Señor no es abrir la boca y culpar a otros de nuestras desgracias. Eso es una necedad, eso es una cobardía. Lo que Juan nos dice es que debemos confesar a Jesús nuestros pecados. Ahora siga, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y mire acá como lo que hablábamos antes también toma sentido. Cuando abrimos la boca podemos agregarle otro pecado al pecado que ya tenemos. Ahora le estaríamos diciendo mentiroso a Dios. Es más fácil quedarse callado y confesar. Ahora vamos al capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos al abogado. Ahora, les explicaré esto con una burda ilustración, pero útil para nuestro diario vivir. Usted está sufriendo el acoso de sus compañeros de trabajo porque la murmuración grita que usted está coqueteando con el jefe, que su reputación es fea y que cada vez que se mete a la oficina es a coquetearle, que por eso se viste de esa forma. Y claro que lo que usted está buscando es un aumento, una mejor posición, y claro que usted está incómoda. Lo que es peor, va a llegar eso a oídos de su esposo. Y su testimonio como cristiana también, sé que es un sufrimiento. Y usted debe estar angustiada, irritada, y sé que lo que usted ha pensado es el próximo lunes enfrentar a las dos chismosas enfrente de todos y decirle: ¿por qué no tiene usted las agallas de decirme en mi propia cara que yo soy una loca? Compruébemelo, dígame qué es lo que ha visto, y si no, es usted la envidiosa, usted es la mujer con pésima reputación y ahora la quiero poner en su puesto. Bien, lo consiguió. Les pregunto, ¿cuál fue el resultado de usted abrir la boca? ¿Nadie quiere sugerir? ¿Qué sucedió, hermano? ¿Sabe lo que dijeron algunas de sus compañeras o algunos? Que no sabían. Esta es la loca. Y ellos ni sabían. Pero no solo eso. ¿Qué más pasa? ¿Qué sucede con las que levantaron el rumor? ¿Alguien quiere decirme? Le da credibilidad. Y están gozando porque dicen: le estamos haciendo daño, le estamos haciendo la vida imposible, conseguimos nuestro resultado, ya quedó en evidencia ante todos que es una loca. Y no crea que porque usted se defendió, pues entonces ya más nadie va a hablar, o ellas dos van a cerrar su boca. Ahora usted les dio motivo para que hablen más que nunca. Y sé que a los impulsivos, a los groseros, a los que les gusta defenderse, a los que se creen grandes señores o grandes señoras, esto les molesta. Y sé que están diciendo ahí en su silla: el silencio otorga, predicador. Yo le voy a decir a cada quien lo que me den en gana y porque se merece. Es su vida, usted puede vivir como usted quiera. Nomás le digo con toda humildad: si usted vino a estudiar la Biblia, imagino que a usted le importa la opinión de Dios. Y esta no es nuestra opinión. Y si quiere un mejor ejemplo, regresemos al ejemplo de nuestro Señor y Salvador.
Cuando a Jesús lo llevaron hacia las cortes y lo empezaron a culpar de todas las cosas que él en realidad no era culpable, él guardó silencio. Porque él sabía que él tenía un mejor abogado. Y si él nos dio ese ejemplo, entonces ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros que seguir ese ejemplo y aceptar que tenemos un mejor abogado que no solo ya limpió esos pecados, sino que está dispuesto a perdonarnos? Vamos a retomar el estudio desde el principio, a ver si nos estamos dando a entender. Arrancamos con que el sufrimiento que podemos estar ahora sobrellevando puede ser una prueba o la consecuencia de un pecado. Y en este caso es la consecuencia de un pecado, así que asumamos que es nuestra culpa. Primera cosa que debemos hacer según lo que hemos estudiado hasta ahora, díganmelo ustedes. ¿Perdón? Hacer un autoexamen, bien. Eso concluye que somos culpables. ¿Qué seguiría? Ahí está, lo hemos estudiado y está en la Biblia. ¿Qué seguiría? Número 2. Cierre la boca. Simple y sencillamente, cierre la boca. Ay, pastor, eso es muy difícil. ¿Y quién dijo que es fácil seguir la palabra de Dios? Pero es lo mejor que puede hacer. Y sé que algunos están a punto de decirme, si cierro la boca van a agredir más contra mí y van a decir más cosas. Ya le puse el ejemplo. Sí hay que abrirla, pero no frente a ellos, sino que frente a su abogado. Y esa es la segunda o tercera parte de este estudio. Vean el versículo 16, capítulo 38. Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Miren que lo primero que hizo David cuando decidió hablar, en realidad él hizo lo que ya estudiamos. Él decidió confesar que él se había equivocado. Y lo que más me gusta de ese verso es el sentimiento que él pone al hecho de que se había equivocado. Me contristaré por mi pecado. Él estaba aceptando que estaba equivocado, pero no quería parar ahí. Él estaba diciendo, me equivoqué y lo hice muy mal y ahora estoy triste. Siento ese dolor de haber pecado. No me siento orgulloso y lo estoy aceptando. A veces a nosotros se nos hace difícil ver lo que hacemos mal. Y qué triste si no nos entristece hacer eso mal. Creo que tenemos dos ilustraciones para explicar cómo abrió David su boca delante de su abogado. La primera, yo sé que ustedes jamás han tenido que visitar un abogado para pedirle ayuda, porque su conducta es intachable y jamás han cometido un error. Pero nomás como una suposición, ¿cómo iría usted frente a su abogado? A ver, ¿alguien quiere contarme la actitud que usted llevaría? Suponga que le están acusando de acoso sexual. El mismo caso, el de la empleada que es la ofrecida. Ahora veamos el caso del jefe que es el ofrecido. Y le están acusando. Entonces, ¿cómo va a ir a hablar usted con su abogado? A ver, díganme un ejemplo. A ver, Idelbrando. Humilde y sincero. Dice, para quienes no le oyeron, humilde y sincero. Permítanme trasladarlo en nuestro español. Mire, licenciado, yo no soy un santo, pero esto no es mi culpa. Necesito su ayuda. Me han inculpado y también quiero que sepa, yo no tengo dinero para esto. Pobres abogados nunca van a ganar porque todos los clientes dicen siempre lo mismo. No tengo dinero para esto. Y esa es la actitud en la que va cualquiera donde un abogado, con humildad y con súplica. Pero David ocupa una figura más hermosa que la de un abogado. Y esa está en el capítulo 38, verso 1.
Léanlo. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ahora le voy a trasladar esto a nuestro español. David está diciendo como un niño le dice a su papá: castígame, pero no estés enojado conmigo. ¿Y quién mejor que mi bebé para ilustrarme esto? Si yo le digo que voy a castigarla con una voz suave, se ríe y se burla de mí. Pero si yo subo mi voz y le muestro enojo, empieza a llorar. Y con tanto sentimiento, si usted la viera, diría: la maltrató, la golpeó, porque suspira y tarda su minuto en todo eso. Y cuando hace eso, quiebra tanto mi corazón que no puedo más que mimarla. Y pienso, si un padre tan imperfecto como yo es quebrado por un hijo que toma la actitud de humildad y de decir: sí, hice mal, pero estoy avergonzado, no estés enojado conmigo. Eso es lo que David estaba haciendo delante de Dios. No estaba culpando a otros, no estaba diciendo: mis hijos son un desastre, estos son los que me empujan. No estaba diciendo: estas mujeres que me dieron estos hijos. Él de rodillas estaba diciendo: Señor, yo soy culpable. ¿Sabe que a estos salmos se les llama penitenciales? Porque anuncian una penitencia. Y algo más, esto le llevó a David hasta el verso 18. Vamos al verso 11. ¿Ya listo el verso 11? Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Van a ver cómo el verso 11 y el verso 5 se complementan. Ahora el verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Muchas veces en la Biblia se hace la comparación del pecado y la lepra. Y cuando él se refiere aquí, hieden y supuran mis llagas, es porque la lepra, una de las cosas que hace es que pone llagas en la carne. Pero esta es la razón por la que en la Biblia se compara. La lepra, en los primeros 5 o 10 años, no se puede ver. La lepra está en la sangre, anda dentro de la carne, pero no se puede ver. La única manera de detectarlo es con estudios. Y es como el pecado. Empezamos a hacer cosas malas poco a poco, sin darnos cuenta de cuán malo lo estamos haciendo. Luego, eso malo empieza a transformar nuestras vidas. Esa paz que teníamos, esa alegría, ahora se va derritiendo. Y como la lepra empieza a carcomer la carne, y es visible, ahora el pecado empieza a comer nuestras vidas y es visible. Y no para ahí. Cuando la lepra está en su mayor auge y todo el cuerpo está lleno de eso, dice una ley en Israel que hay que apartar a los leprosos y hay que ponerlos fuera de la ciudad, porque la gente no quiere estar cerca de los enfermos. Y ellos en realidad también se sienten enfermos y no quieren estar cerca de las personas. Y es igual con el pecado. Empezamos a apartarnos de las personas que nos aman, que ya vamos a hablar de eso, y también las personas que nos aman empiezan a apartarse de nosotros, como dice aquí David. Lo cierto es que el mejor ejemplo es el bíblico, el de la lepra. Pero como en nuestro contexto cultural apenas y conocemos esa enfermedad, mencionemos una que todos hemos tenido, hablemos de la gripe, cuando está en su peor momento, cuando suciedad en nuestra nariz, cuando nuestra garganta se quiebra y hay flema y es nauseabundo, cuando somnolientos, dolor de cabeza. Es un momento más que incómodo. El pañuelo siempre está en nuestra mano, estamos tosiendo, estornudando. ¿Usted quiere estar en una reunión en ese momento? ¿Por qué no? A ver, díganme, ¿por qué no? ¿Porque se contagia?
seamos muy prácticos. Yo sé que muchos de ustedes son muy educados y no quieren contagiar a nadie, pero la verdad es que no mucho nos importa. Y más si decimos, si otro me contagió a mí. Entonces, no es tanto porque puedo contagiar a alguien más. ¿Por qué no queremos estar en esa reunión? A ver, ¿quién levantó la mano? Sí. Más cuando tosemos, más incómodo. ¿Por qué no queremos estar ahí? ¿Y? ¿Quién? No queremos estar ahí porque los que están ahí no quieren que estemos ahí. Estamos fuera de sitio. Nos sentimos sucios y en efecto estamos sucios. No queremos, ni ellos quieren estar con nosotros. Este es el punto. Cuando usted y yo estamos en un pecado sin confesar, lo primero que hacemos es aislarnos. Y los primeros de los que nos aislamos es de las personas que amamos y de las que nos ayudan espiritualmente. Déjeme citarle el ejemplo. La niña está saliendo con un hombre casado. Les pregunto, ¿quién es la última persona a quien la niña le va a contar esto? A la mamá. ¿Y por qué no le cuenta a la mamá si es la que más la ama, quien más la quiere, quien más experiencia, quien más puede ayudarle? ¿Por qué no le cuenta? ¿Por qué no le cuenta? Porque está sucia. No es porque la mamá dejó de amarla, es porque se aísla. Ahí dice que los amigos se han alejado de él. ¿Y quién es la segunda persona a quien menos se lo diría después de los papás? La misma niña. ¿A quién? ¿Nadie? ¿Nunca nadie en su familia han sufrido algo así? ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Quién sería la segunda, última persona a la que se confesaría algo como eso? Bueno, dije persona. ¿A nadie se le ocurre? Sí, hermano. Hermano Fernando. Persona. Hermana. A su guía espiritual. Llámese el líder del ministerio, llámese el maestro de teología, el maestro de capilla o el pastor. Es el último con quien quiere hablar. ¿Sabe por qué? Porque su mamá y el guía espiritual no es que sean perfectos y libres de pecados. Ellos están luchando para honrar a Dios. Ellos reflejan que usted está sucio. Y usted se aísla cada día más de ellos. Usted se está aislando de las personas que le aman, de las personas que le pueden dar un consejo, de las personas que pueden guiarle. Y esa es la razón por la que tampoco ha buscado a Jesucristo como su abogado. Pronto usted estará en la prisión del pecado. Porque esos amigos pronto también se aislarán. Pronto también dirán, no quiere nada con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada con ellos, porque ¿quién puede ayudar al que no quiere ayuda? ¿Quién puede ofrecer ayuda ante aquella persona que se dice estar sano? Y mire el versículo 6, siempre del capítulo 38. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hasta ahorita tenemos que lo que hizo David y lo que Dios nos llama a hacer en nuestras vidas es primero confesar nuestra culpabilidad, aceptar que estamos mal. Luego es callarnos, tener cuidado y no abrir la boca delante de nadie. Y si la vamos a abrir, el tercer paso debe de ser ante nuestro abogado. Y como cuarto y el paso que acaba de dar él, es el de buscar ese alivio con nuestros líderes espirituales. Y si ustedes creen que eso no es bíblico porque ahora no confesamos los pecados con nuestro Señor, en realidad sí es bíblico. Y para los que toman notas, no lo tienen que buscar, es Santiago 5:16.
dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El confesar nuestros pecados es solo para Dios y solo Dios da el perdón. Pero la sanidad, como dice en el verso 16, para que seáis sanados, viene por medio de confesar nuestros pecados o pedir ayuda a nuestro líder espiritual. Entonces sí es bíblico. Y el cuarto paso nos anuncia que para que exista esa sanidad debemos de buscar la guía espiritual. Es que el abogado utiliza instrumentos para bendecirnos y son nuestros amigos espirituales, nuestros padres, aquellos que nos aman y de quienes nos hemos distanciado. Quise hacer eco al versículo 6 porque refiere que caminaba encorvado. Aunque estuviera viejo, él no está diciendo que ahora camina con joroba por sus años. Él seguía siendo un general 5 estrellas. Él dice que está enfermo de su alma, porque el pecado lo ha enfermado, que se siente deprimido, ansioso, sin apetito, que su vida está hecho un enredo completo porque ya no está buscando de Dios. ¿Por qué? Porque olvidó los 4 pasos. Ahora escribe el Salmo reconociendo. Ahora escribe el Salmo diciendo lo que hay que hacer. Y voy a intentar ilustrarles esto con lo que sucede con casi todos nosotros, con los médicos, ya que él apela a estar enfermo. Yo no sé ustedes, pero con todo respeto y cariño a todos los médicos que están aquí, en su profesión, no me caen nada bien. Es que todos ustedes, cada vez que uno les consulta, les recetan una jeringa, les recetan una cirugía, recetan que hay que tomar, y todo duele. Peor si se trata de un doctor en cirugía dental. Yo le digo a Rigo, un buen amigo, cada vez que voy a su consultorio, me cae tan mal usted. Si es que no hemos terminado de saludarnos cuando él ya ha sacado 2 o 3 jeringas. Y le digo, mire, ¿y qué me va a hacer? Usted abre la boca, dice. Y me pone un freno. Duele tanto. Claro, después de que los médicos hicieron su trabajo, les terminamos amando. Este es el asunto. Dijo el médico a esa señora, es un tumor y no pinta que sea maligno aún, pero hay que extirparlo. Si no cortamos eso, dentro de pocos meses va a crecer y el daño puede ser irreparable. La paciente insistió, oiga doctor, pero eso es muy caro. Él dijo, sí lo es, bastante caro el tratamiento. Ay, y es doloroso. El doctor dice, sí es doloroso. De hecho, mientras cicatriza, habrá varias semanas que usted no puede consumir nada por boca. Doctor, ¿y cuánto tiempo lleva el proceso de rehabilitación? Meses. Es probable que después de la biopsia descubramos que haya que ponerle quimio o cosas así. No sé qué hacer. Es doloroso, es caro, tarda mucho tiempo. ¿Y qué pasa si no lo hago? Se va a morir. No, doctor. Haga lo que tiene que hacer. Un año después, su vida regresará a ser no la misma de hoy, será mejor que la que ahora tiene. Y su vida se va a alargar, pero es necesario cortar ese mal. Eso es lo que David está explicando en este salmo. Algunos de nosotros, debido a nuestros pecados, hay que quitarnos algún tumor. Y no hay medicina que le mitigue el sufrimiento. Es doloroso. Tampoco hay ninguna fórmula mágica para decirle que
el dolor va a desaparecer de la noche a la mañana. Es un proceso. Y muchas veces un alto costo. Es caro. Pero es la consecuencia de su pecado y de mi pecado. Finalmente, si no lo hace, va a morir. Usted y yo necesitamos que Dios opere ese milagro. Y David nos enseña en este salmo que él se sometió con gusto. Y como un niño le dijo: Señor, yo no aguanto más. Confieso mi pecado, me callo delante de los hombres, abro mi boca delante de ti, pero en adoración. De hecho, si concluimos nuestro estudio esta mañana, la pregunta sería: ¿qué hay que hacer en una sola palabra cuando estamos sufriendo por consecuencia de nuestros pecados? En una sola palabra, en este salmo, ¿qué hay que hacer? En una sola palabra. Yo sé que me dirán en varias palabras: confesar nuestro pecado, callar delante de los hombres, hablar delante de Dios, buscar ayuda espiritual en nuestros amigos y los que nos aman. Resuma eso en una sola palabra: ¿qué hay que hacer cuando la angustia nos golpea? ¿Nadie? ¿Qué es lo que hace David en ese salmo? Adorarlo. Lo que hay que hacer es llegar a Dios en adoración. Sé que ustedes me van a decir: oiga, pastor, resulta que todos los salmos terminan en lo mismo, adorando al Señor. ¿Y por qué cree que es el libro más grande de la Biblia? ¿Por qué cree que es el más grande rey de la historia? ¿Por qué cree que se le llamó el dulce cantor? Porque la adoración a Dios es la medicina que mitiga el mal del alma. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias porque eres nuestro abogado y gracias porque por el sacrificio que hiciste en la cruz ahora podemos sentirnos limpios de ese pecado. Y ayúdanos, Señor, a verlo. Muchas veces es bastante difícil examinarnos a nosotros mismos. Por eso te pedimos humildemente si nos puedes dar ojos espirituales para ver cuánto te necesitamos. Y Señor, ayúdanos y danos la sabiduría para poder practicar la lección que David nos da a través de ti para nuestras vidas. Y esta mañana, si hay alguien aquí que todavía no tiene ese abogado y que siente el pesar de todo lo que lleva y todavía no ha recibido a Jesús, queremos invitarle. Hay alguien que lo quiere defender y lo quiere perdonar. Hay alguien que está dispuesto a perdonar esos pecados. Señor, sé que tu Espíritu se está moviendo en nuestros corazones y los que nos hemos equivocado estamos avergonzados delante de ti. Y ninguna palabra que mi hijo o yo digamos es suficiente ni para mitigar la culpa y mucho menos para consolar. Pero sé que cualquier palabra que sale de tu boca es suficiente para redarguir, exhortar. Y te ruego que tu Espíritu ponga esa palabra en el corazón de ese hombre o de esa mujer que están sin Jesús. Y que él o ella puedan venir a Cristo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Ya antes Carlos preguntó: ¿habrá alguien de ustedes que quiere abrir su corazón a Jesús? Hoy sí es tiempo de abrir nuestros labios delante de nuestro Dios. Decirle a Él que nos perdone y que su misericordia nos abrace. Nadie está preguntándole respecto a su pecado. La consecuencia probablemente va a enfrentarla. Pero hay una diferencia grande cuando usted tiene un abogado o un médico que ya Dios ha preparado para sanar su enfermedad. Pero usted tiene que tomar la decisión a esta hora.
¿Hay alguien que dice, predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús y levanta su mano en señal? ¿Habrá alguien que levanta su mano en señal de recibir a Cristo y me deja orar con usted? Ahí donde está, nomás tome el valor, tome el coraje, levante su mano y reciba a Jesús. Alguien que es humilde delante de Dios, no delante de los hombres, no delante de la iglesia. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que viene a Cristo a esta hora? ¿Alguien más que con valor da ese paso de fe? Enmudece delante, Dios le bendiga también. Qué bueno por aquellos hombres o mujeres que con actitud humilde están abriendo su corazón a Cristo. Qué triste por usted que sabiendo necesita hacer la oración, se niega a poner su mano en alto. Vamos, reciba a Jesús esta hora. Levante su mano y reciba a Cristo, haga la oración. Alguien más en medio nuestro, alguien más que viene a Jesús, alguien más que toma ese paso de fe. Les ruego a todos se pongan de pie ahora. Hemos de terminar este culto, los 10 minutos o 15 que nos faltan, en un tiempo de adoración y alabanza. Justo como el Salmo nos lo dice y como David nos lo recomienda. Señor, estamos un grupo de pecadores arrepentidos por nuestro error, confesando nuestro pecado y suplicándote, Dios, que empieces a ministrar nuestras vidas. Ya entendimos que debemos guardar silencio delante de los hombres, pero ahora queremos abrir nuestra boca delante de ti en adoración, en humildad. Queremos alabarte y pedirte que tu Espíritu sea el que mitigue nuestras llagas, como lo dijo el salmista, con arte, que limpies el hedor de la sangre, limpia la culpa de nuestros corazones, ese sentimiento de nuestra alma, y mitiga nuestro corazón, Señor, y ministranos a través de la alabanza. Unámonos todos al tiempo de la adoración.